Marcos Pineda con su colaboración del día de hoy. Muchísimas gracias, amigo Marcos. Adelante, por favor. La perspectiva de hoy se titula Dinamarca, el ejemplo de AMLO. Dinamarca es una nación a la que López Obrador se refirió como un ejemplo de atención médica y estado de bienestar. Y sí, en efecto, lo es. Claro que su población es mucho menor que la mexicana. Cuenta con poco más de 5.800.000 habitantes, en tanto México tiene alrededor de 126 millones. El Producto Interno Bruto, PIB, per cápita de Dinamarca ronda los 13.500 euros trimestrales. Se encuentra entre los 10 más altos del mundo y el 15º entre las naciones con mejores economías, siendo el PIB uno de los principales indicadores sobre la calidad de vida de los habitantes de un país. Mientras el de México es de 7.379 euros y ocupa el lugar 76 de 196 países de los que se cuenta con datos al respecto. A diferencia de muchos otros países, en lo general, el PIB per cápita de Dinamarca ha seguido creciendo, menos que antes de la pandemia de COVID-19, pero lo ha hecho, o se ha mantenido estable, mientras en México, durante la presente administración, aún antes de la pandemia, en el 2020, disminuyó poco más del 17%. La calidad de los servicios médicos de Dinamarca se confirma no solo de oídas, sino también por los datos que reporta y confirma la Organización Mundial de la Salud, OMS. Un ejemplo de ello son los referentes a la pandemia de COVID, mismos que contrastan con los de México y revelan actitudes y políticas completamente diferentes entre ambas naciones. Dinamarca ocupa el primer lugar mundial en la aplicación de pruebas para la detección de la COVID, habiendo aplicado hasta el registro de los datos más recientes de la OMS más de 78 millones de pruebas, lo que significa alrededor de 13 millones de pruebas por cada millón de habitantes. México, muy por el contrario, es uno de los países que menos pruebas han aplicado en el mundo, con poco más de 8.963.000, que representan alrededor de 68.700 por cada millón de habitantes y que lo colocan en el lugar número 164 de un total de 222 países y territorios a donde ha llegado este virus. Los resultados de las estrategias diferentes para enfrentar la pandemia entre México y Dinamarca también se muestran en la cantidad de fallecimientos con respecto al tamaño de sus poblaciones. Mientras en Dinamarca han muerto 2.555 personas, que representan 439 por cada millón de habitantes y lo colocan en el lugar número 98, en México la cifra total de decesos es de 246.811, que significa 1.892 muertos por cada millón de habitantes y lo colocan desde principios de la pandemia entre el lugar 12 y 14, descontando a los llamados microestados, que son países o zonas con poblaciones menores a los 5 millones de habitantes. En otras palabras, en México han muerto por COVID, en términos reales, como le gusta ver las cosas a AMLO, 4 veces más personas que en Dinamarca. Subrayo, en México han muerto por COVID, en términos reales, 4 veces más personas que en Dinamarca. Esta comparación de datos es justa y objetiva, puesto que se compara ambos casos tanto en números absolutos, números totales, como en términos reales, es decir, en números proporcionales. Las diferencias saltan a la vista. Andrés Manuel no solo puso a Dinamarca como ejemplo a seguir, sino prometió que llegaríamos a esos niveles de calidad en la atención médica con el INSABI en un par de años. Pero
No solo son diferentes las políticas en materia de salud y economía, también lo son sus sistemas políticos. Dinamarca es una monarquía constitucional y parlamentaria, basada en un modelo de estado de bienestar. México más bien parece un país con un presidencialismo autoritario, basado ahora en un modelo de desarrollo que no tiene ni pies ni cabeza, al que quizá podríamos llamar el modelo López Obradoriano. Y para iniciados, rescatemos algo de la fracasada consulta del pasado 1 de agosto. Si se trata de investigar y esclarecer quiénes son los responsables de las corruptelas y desfalcos a las arcas públicas, pues que se investigue desde cuándo comenzó la debacle del Zapac, que hoy tiene a Cuernavaca al borde de un colapso social. Y que nos digan qué personajes fueron y en qué medida son cada uno responsables de qué. Difícilmente se les podrá castigar, pero al menos sí sabremos a quiénes debemos reclamarle como sociedad y que la historia los ponga en la ignominia que merecen estar. Que tengan todas y todos un excelente fin de semana y no se olviden que la información es poder.